Buenos días, jovencitos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está, Jarita? Buenos días con todos. Sí, voy a compartir pantalla, ¿ya? Buenos Ya. días, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos. Ya, a ver. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué está así esto? Ay, tengo problemas para compartir pantalla. Ya. A ver, ¿cómo? ¿Por qué esto se ve en pantalla completa? Wow. Ujú. Ah, ya, esta es la... Ya, ahora sí. Ya, muchachos, bien. La semana pasada habíamos hablado acerca del aprendizaje, ¿no es así? Ya, habíamos visto la definición conductista, ¿no? El aprendizaje es un cambio de conducta relativamente permanente como producto de la experiencia, ¿no es cierto? Habíamos visto también que ellos utilizan el esquema ER, ¿sí o no? ER, que es estímulo-respuesta, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje desde el punto de vista o desde el enfoque cognitivo o cognitivista, ¿ya? Ellos van a tomar en cuenta los procesos mediadores, ¿ya? Aquí está, mira, entre el estímulo y la respuesta observables ocurre algo en medio, ¿ya? Procesos mediadores. Cuando hablamos de procesos mediadores me refiero a, por ejemplo, la percepción, la memoria, el pensamiento, los sentimientos, ¿ya? Esos son procesos mediadores, ¿ya? Los cuales tienen que ser tomados en cuenta como parte del aprendizaje, pues, ¿ya? Acá dice, ¿ve? La psicología cognitiva concibe el aprendizaje como los cambios que ocurren en los procesos mediadores, ya ves, aquí en el medio, ya en la mente. Lo que pasa es que el conductismo no considera el concepto de mente, porque considera que es algo que no se puede observar, ¿no? No se puede cuantificar. Entonces ellos dicen, hagamos ciencia de lo que se puede observar. Y lo único que se puede observar son conductas. La mente no se puede observar, dicen ellos, ¿ya? Pero el cognitivismo dice, bueno, no se pueden observar directamente, pero vemos su existencia justamente en la conducta, pues, ¿no es cierto? O sea, hay un cambio en el pensamiento, ¿no? Hay un cambio en los sentimientos que van a generar luego cambio en la conducta, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, entonces, la psicología cognitiva concibe el aprendizaje como los cambios que ocurren en los procesos mediadores, ¿ya? Entre la recepción del estímulo y la conducta observable o respuesta, ¿ya? Ahí en el medio pasa algo, ¿ya? Cuando adquirimos un conocimiento o esquema cognitivo, ¿de acuerdo? Entonces, para que ocurra el cambio de conducta, primero hay un cambio, ¿ya? En el esquema cognitivo, cambia nuestro modo de pensar de repente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O nuestra percepción de la vida también cambia, ¿ya? Para que ocurra también luego un cambio de conducta, ¿ya? De pronto, alguno de ustedes, por ejemplo, se ha vuelto más responsable, ¿no? Más estudioso, más esforzado. Ya, ese cambio en las conductas se debe a que ha operado en ti algo, ¿no? ¿De acuerdo? Depende de tu modo de pensar ya cambió, ¿no? Antes tú pensabas solamente que la vida es para la diversión. De pronto le entiendes que también hay obligaciones que cumplir, hay metas que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio en el pensamiento, en tu forma de concebir el mundo, la vida, eso genera cambios en la conducta. ¿Ya? Bien, para más detalles, a ver, chicos, ¿qué cosa es un proceso mediador, no? Esta O que está en el medio. ¿Ya? Proceso mediador es la actividad cerebral que retiene el ingreso sensorial y elabora, convirtiéndolo e interpretándolo en categorías, atributos o conceptos. En este sentido, los procesos mediadores son constructos hipotéticos, es decir, elaboraciones teóricas explicativas de lo no observable, mente, pensamiento, memoria, sentimientos, es no observable, ¿ya? Son procesos inferidos, como el caso de la atención, percepción, memoria, pensamiento, etcétera, ¿ya? Sentimientos también, ¿ya? Entonces, a ver, ocurre una información sensorial, ocurre un hecho, por ejemplo, que tú puedes captar con los sentidos, y luego ocurre una respuesta, pero en medio, antes de responder, ya hay un procesamiento,
¿ya? Cambian los procesos mediadores, ¿ya? ¿De acuerdo? De pronto, a ver, alguien en la calle, no sé, te trata mal. Supongamos ahí está el cobrador ya, ¿no? Te cobra más pasajes del debido, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre, ese es el hecho. ¿Ya? Tú antes de responder, o sea, no es que de pronto tú respondes sin pensar, no, no, no. Antes de responder, ¿no es cierto? Tú vas a procesar la información, ¿no? Te vas a preguntar qué hago, cómo hago. Incluso hasta vas a calcular la talla, tamaño, peso ¿no? ¿Y qué te conviene hacer en este caso, en esta situación? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el aprendizaje cognitivo, ¿ya? Entender que sí, pues hay cambio de conducta, pero para que haya cambio de conducta, primero hay una modificación de los esquemas mentales, de tu percepción, de tu pensamiento, ¿ya? Ese es el aprendizaje cognitivo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si quisiéramos, el conductismo definiría o define así el aprendizaje, ¿no? Cambio de conducta relativamente permanente como producto de la experiencia. En cambio, la postura cognitivista define el aprendizaje como adquisición de conocimientos, ¿ya? Habilidades y destrezas, ¿ya? Cambio en los procesos mediadores, ¿ya? Adquisición de nuevos esquemas mentales, ¿ya? Los cuales van a generar a su vez cambio en el comportamiento o conducta también. ¿Se entendió, chicos? Hasta ahí, por favor, me confirman para poder seguir adelante, ¿ya? O explicar un poquito más de ser necesario. A ver, los Sí, escucho. profe. De acuerdo, gracias. Entonces yo continúo, ¿ya? Dice acá, consecuentemente, las teorías cognitivistas del aprendizaje enfatizan en el proceso antes que en el resultado producto. Sí, por eso a la definición del conductismo se le llama definición del aprendizaje como producto. ¿Cuál es el producto? La conducta. Ya, cambio de conducta, ¿ves? De frente, ¿verdad? Cambio de conducta como producto de la experiencia. Listo. En cambio, esta definición que acabamos de dar del enfoque cognitivo se le llama proceso. Ellos enfatizan más el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que antes que cambie la conducta, cambian, pues, hay modificaciones mentales antes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y de eso vamos a hablar justamente. Vas a ver en estas teorías, ¿se acuerdan la semana pasada de las teorías de los condicionamientos clásico y operante? De frente es cambio de conducta, ¿sí o no? ¿Ya? En cambio, ahora vamos a ver que aquí hay cambios primero a nivel mental. ¿Ya? Cambios a nivel mental. ¿De acuerdo? Ya. A ver, empecemos. La primera teoría cognitiva del aprendizaje es la siguiente, la teoría del aprendizaje por captación súbita, ¿ya? O también se le llama solución súbita también, ¿ya? Representantes Max Wertheimer y Wolfgang Kohler, ¿ya? Principio, ellos dicen que aprendemos según discernimiento de la situación problemática. Dicho de otra manera, aprendemos por reorganización perceptual o insight. ¿Ves? Es un proceso mediador, pues, ¿sí o no? La percepción es un proceso mediador, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, según ellos, el aprendizaje ocurre porque hay un cambio en la percepción, hay una reorganización perceptual, hay otra forma de percibir la realidad, ¿ya? Y eso genera la solución súbita. A esa solución súbita se le llama insight, ¿ya? Como que se te prende el foquito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero te explico, ¿ya? Brevemente, tengo un resumen y luego vamos viendo algunos detalles de esta teoría, ¿ya? ¿Hijos? ¿Está bien? Ya. A ver. Entonces, miren, este señor de acá es Max Wertheimer, el de arriba es el fundador, y el señor que está aquí abajo es Wolfgang Kohler. Ya, Wolfgang Kohler hace un experimento, ¿ya? Para probar lo antes mencionado. Él pone a un chimpancé, ¿ya? En una jaula, ¿ya? Cerca de la jaula hay un par de palos y un poco más allá hay bananas, ¿ya? Entonces, en primera instancia, lo que llama la atención del chimpancé son las bananas, pues se quiere comer, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya, pero está lejos. Extiende la mano, saca las patas y no logra alcanzar las bananas, ¿ya? Y se desespera, lanza sus gritos, hace sus berrinches, ¿no es cierto? Ya, no puede, ¿ya? Intenta de nuevo, no puede. Entonces de pronto agarra el palo más chico, ¿ya? Y mira, y trata de alcanzar, pero tampoco puede. Se sienta. Parece que ya no hace nada, porque está sentado nomás frustrado ahí, ¿no? Parece que no hace nada. Pero de pronto ahí ocurre el insight, pues. De pronto agarra el palo más grande y con el palo más grande alcanza la banana y se la come, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué ha ocurrido acá? Ya una reorganización perceptual, ¿de acuerdo?
En un primer momento intentó con las manos, no lo logró. En un segundo momento trató de suplir esa distancia con un palo más pequeño, tampoco lo logró. Y luego agarró el palo más grande, ese es el insight, encontró la salida, ¿de acuerdo? Cuando parecía que no hacía nada, todavía la información se seguía procesando, ¿no? Y llegó a esta solución, ¿ya? Incluso podríamos decir lo siguiente, ¿tú te acuerdas en el tema de percepción, la ley de cierre o completamiento, ¿no es cierto? Esa tendencia a cerrar o completar lo incompleto, ¿no? Podríamos decir que esa reorganización perceptual ocurrió en la cabeza del chimpancé, pues. La distancia entre su mano y la banana, ¿ya? Pudo ser cerrada, completada, gracias al palo, ¿te das cuenta? Entonces hubo una reorganización perceptual y así halló la salida, ¿ya? Eso se le llama insight o descubrimiento repentino, cuando parece que no encontré la solución y de pronto la solución aparece, ocurre el insight, ¿ya? Listo. A ver, este, lo mismo hizo después otros experimentos, ¿no? Ahora puso la banana arriba y había cajas por ahí, ¿no? Los monos trataban de alcanzar la banana, no lo lograban. Hasta que a alguno de ellos se le ocurrió poner una caja, casi llega. A otro se le ocurrió poner una caja más encima y llegaron, ¿no? ¿Está bien? Ese es el aprendizaje por reorganización perceptual, ¿ya? En el ser humano, a ver, ¿de repente a usted les ha ocurrido esto alguna vez, ya? A ver, supongamos que tienes un ejercicio de razonamiento matemático, esas de, ¿te acuerdas de los palitos de fósforo, no? Mueva un palito de fósforo, ¿no es cierto? Y va a obtener, ¿no? No sé, pues la figura de un perrito mirando a la izquierda, ya, cuando está mirando a la derecha, moviendo dos palitos nomás. ¿Cómo hago esto? A ver, ya estás bloqueado, no puedes. Entonces, como ya estás bloqueado buen rato, no te sale, ya lo dejas, ¿no? Un rato vas a la cocina, te preparas tu limonada, te relajas. Pareciera que no estás procesando nada, ¿no? Pero la información se sigue procesando, ¿ah? Sí, estás procesando toda la información. Regresas además y ahora cuando regresas ves el cuaderno de cabeza, o sea, no porque no, no como lo veías antes, sino que al regresar desde la cocina lo ves de cabeza, ¿no? Y viéndolo de cabeza te das cuenta que, ahí era la solución. ¿Cómo no se me ocurrió antes voltear el cuaderno? Así era, así de cabeza, así sale. Ya, así era. ¿Ves? El insight ocurrió. ¿Por qué? Reorganización perceptual. Al tener otro ángulo y además al darte un tiempo para procesar la información, ocurre el insight o solución al problema. ¿Ya? Ese es el aprendizaje por insight que proponen los cognitivistas, ¿no? Otro ejemplo más, a ver, de repente jugando al fútbol, tú desde la tribuna ves fácil, ¿no? ¿Por qué estaba solito allá a la derecha el otro jugador? ¿Por qué no le dio el pase, no? Bueno, es que ese es tu punto de vista. Tú desde arriba ves todo con facilidad, pero el otro, el que está abajo, ya, de pronto no tiene el mismo panorama, la misma percepción que tú. Hay gente que lo está tapando, cubriendo, y él no pudo ver hacia el otro extremo, pues, ¿no es cierto? Es otro punto de vista, ¿ya? No sé si ustedes han visto la serie de televisión Doctor House. Ahí ocurre frecuentemente esto, ¿eh? Intentan una cosa, otra cosa y no resuelven el problema, ¿no? La enfermedad, ¿no? La causa de la enfermedad, porque ellos, bueno, toman los casos más complicados del país, ¿no? Los casos que otros médicos no han podido resolver llegan a, ¿no? A este hospital donde está el doctor House, ¿no es cierto? Ya. Y lo que él hace es esto, ya no hay solución, se pone a hacer otra cosa. Se pone a preguntar a sus trabajadores sobre otra cosa, no sé, cualquier cosa. Entonces, incluso algunos se sorprenden. Oye, estamos preocupados, este paciente se puede morir y tú me preguntas a mí si soy divorciada, casada, dicen alguna chica, por ejemplo, ¿no? O de repente se pone a jugar con la pelota de tenis, ¿no? Comienza a darle botes, o se pone a tocar su guitarra, ¿ya? Abre su computadora, o sea, hace otra cosa. Entonces la gente dice, oye, pero el paciente está muriendo y este hace otra cosa. Es que a veces, ¿sabes qué, hijo? Cuando estás muy inmerso en el problema, no lo resuelves. Necesitas a veces relajarte, tener una visión más amplia. No solamente ver los árboles que están cerca de ti, sino tratar de irte más lejos, alejarte, para, repito, no solamente ver los árboles, sino ver el bosque, ¿no es cierto? Ya. Eso es aprendizaje por insight, pues tener otro enfoque, otra perspectiva, ¿ya? Otra percepción del problema, ¿ya? Entonces, incluso a veces
hablando de otra cosa, llega a una solución para esta enfermedad, ¿ya? Esa es la teoría del aprendizaje por captación súbita, ¿ya? A ver, vamos viendo algunos detalles que dice acá, a ver, ¿ya? La escuela de la Gestalt, liderada por Wertheimer, es una de las más importantes precursoras de las teorías cognitivistas. Sostenía que, mira lo que dice, el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo perceptual, en el cual el individuo juega un rol activo, agregando algo a la simple percepción, organizando los estímulos de tal manera que se puedan percibir como una unidad o totalidad, ¿no? De ahí ellos concluyen que el todo es más que la suma de las partes. Tú tienes que acordarte de las leyes de la percepción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había imágenes que tú podías percibir hasta además de una manera? ¿Se acuerdan que había una imagen de una viejita y una señorita? En una misma imagen, podemos formar hasta dos figuras, la señorita y la anciana, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ahí está, pues, el todo es más que la suma de las partes. Lo que pasa es que no solamente unimos las partes, sino cómo las unimos. Y esa tiene que ver con la experiencia que tenemos, con la imaginación que tenemos también, por ejemplo. ¿Ya? La destreza que tenemos a la hora de percibir también las cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los gestaltistas, dice, investigaron el aprendizaje y la resolución de problemas, ¿ya? Aportando el concepto de insight. ¿Qué significa? Acá está lo que significa insight, ¿ah? Comprensión súbita, producida por la rápida integración de elementos en una situación problema, ¿ya? Por ejemplo, en esto de la jaula, ¿no? Y el chimpancé integraron, a ver, ¿qué cosa? El chimpancé, su brazo, el plátano, los palos que sirvieron para llenar ese vacío, esa distancia que había entre la mano del chimpancé y el plátano. ¿Ves? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, permitiendo discernir, dice la solución. También es conocido como el descubrimiento repentino de una solución. ¿Ya? Así también se le llama, descubrimiento repentino de una solución. Por ejemplo, dice, ¿no? Se formula la pregunta al estudiante y al no encontrar la solución, desiste momentáneamente, pero luego de un tiempo, repentinamente, haya sentido el problema, lo cual permitirá encontrar la respuesta correcta. ¿Ya? Es que a veces pasa así, requerimos tiempo para poder ver las cosas con más claridad. A veces el tiempo te da la distancia necesaria para tener un enfoque, una perspectiva diferente del problema, ¿no? ¿Ya? O ver un problema desde otro ángulo, ¿ya? Para poder formarnos otra imagen, ¿no? Completar lo que sea necesario, ¿ya? Esa es la teoría de la comprensión súbita propuesta por Kohler. Bueno, acá está la fotografía y acá está descrito el experimento que yo ya te señalé. Pues acá está, bueno, acá hay dos chimpancés, ¿no? Y hay bananas y están, mira, están con los palos tratando de alcanzar las bananas, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? A ver, me dicen, por favor. Pregunten si no. Todo claro, profesor. ¿Ah? Sí se entendió, profe. Qué bueno. Qué bueno. Listo. Continuamos entonces, ¿ya? Las otras teorías son más fáciles de explicar ya. Miren, ¿ah? La teoría del aprendizaje significativo, ¿ya? De David Ausubel. Él dice que aprendemos por inclusión o subsunción. A ver, mucha atención, ¿ah? ¿Cómo así? A ver, igual acá te presento primero el caso, te lo resumo y luego vemos los detalles, ¿ya? A ver, dice Ausubel que hay dos formas de aprender, ¿no? Uno es memorizando mecánicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la definición de aprendizaje, tú la repites. A ver, cambio de conducta relativamente permanente producto de la experiencia. Cambio de conducta, y así repitiendo. Algunos hacen eso, ¿ah? ¿No? Se te queda grabada la definición, ¿ya? Esa es una forma de aprendizaje, ¿ya? El memorístico, ¿ya? Usando la memoria. Pero hay otra que es mejor, y es la de, sí, es el aprendizaje significativo, o sea, encontrarle un sentido a lo que estás aprendiendo. ¿Cómo así? A ver. Entonces, relacionar lo que te están diciendo ahora, el nuevo aprendizaje, con una experiencia anterior, ¿ya? O con algún recuerdo anterior. De tal manera que enganchas esto con una experiencia o recuerdo anterior. Ese es el aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo, a ver.
¿Se acuerdan que en el tema de la memoria vimos el tema de la amnesia anterógrada? ¿Se acuerdan? La amnesia anterógrada. Entonces yo les definía, ¿no? Amnesia anterógrada, ¿no? Incapacidad para fijar nuevos recuerdos después de ocurrido el accidente, ¿no es cierto? Ya, esa definición muy pocos se la grabaron, ¿no? Pero, porque memorizarla es complicado, pero otros, ¿sabes qué hicieron? Aprendizaje significativo. ¿Cómo? Lo relacionaron con un recuerdo anterior. Por ejemplo, relacionaron esto con la película. ¿Se acuerdan la película como si fuera la primera vez? Les dije, esa película, ¿no es cierto? Alude justamente a esa amnesia anterógrada, pues incapacidad para fijar nuevos recuerdos. Entonces en la película la chica, cuando duerme, se olvida todo lo vivido durante el día, ¿no? Se olvida de todo, ¿no? O sea, no puede fijar nuevos recuerdos, ¿no es cierto? Cuando duerme se olvida todo lo que ha vivenciado durante el día. Ah, ya, profe, entonces esa es la amnesia anterior, esa es. Y así más fácil, se te hace más fácil recordar, porque la definición que te he dado, tú la vinculas con un recuerdo anterior, que es esta película, y así ya recuerdas mucho más fácil. O también con una vivencia, les decía, a ver, por ejemplo, a ver, supongamos que yo defino la amnesia, la otra, ya no la anterógrada, sino la retrógrada, ¿no? O de repente les hablo del Alzheimer y defino Alzheimer. De repente tú tienes algún vecino, algún familiar que lastimosamente sufre de Alzheimer, entonces lo vas a captar mucho más rápido. ¿Sabes por qué? Porque la definición que yo te doy, tú lo vas a relacionar con tus recuerdos previos, con tus saberes previos, así se llama, con los saberes previos. ¿De acuerdo? Ya, y ese es el verdadero aprendizaje para Ausubel, no el otro, no el de memorizar, no, no, no. El verdadero aprendizaje ocurre cuando tú eres capaz de vincular la nueva información con tus saberes previos, con lo que tú ya sabías previamente. ¿De acuerdo? Ya, a ver, veamos algunos detalles. A ver acá. Aprendizaje puede ser más significativo por oposición al memorístico, ¿ya? Aprendizaje significativo por recepción. Es la experiencia de relacionar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo almacenado en la memoria del estudiante, mediante un proceso denominado inclusión o subsunción, así se le llama, ¿ya? Esto de relacionar este conocimiento nuevo con los saberes previos o anteriores se le llama inclusión o también se le llama subsunción, ¿ya? Los nuevos contenidos se incorporan o integran al conocimiento archivado en la memoria y se incluyen a la estructura cognitiva previamente existente, modificándola o dándole un sentido más preciso, ¿ya? Ahora, las características de este aprendizaje significativo son: información nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente, de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la letra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque si fuera al pie de la letra, pues sería memorística. Pues no, 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 de forma sustantiva. O sea, lo esencial tú vas a relacionar. De repente no te acuerdas la definición exacta, pero sí una aproximada, ¿ya? En la medida que estás vinculando esta nueva definición a alguna experiencia previa que tú tenías, ¿ya? O un saber previo. ¿Qué más? Además es importante que el alumno tenga una actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje, ¿no? Entonces la actitud también es importante, que tú estés motivado, tengas las ganas de aprender realmente, ¿ya? Que hagas una escucha, uso de una escucha activa, que estés atento y no solamente así pasivamente escuchando, ¿no? Sino que hagas el esfuerzo de encontrar la esencia, el sentido, ¿ya? ¿Y cómo encuentras ese sentido, ese significado? A ver, ¿esto con qué lo relaciono? ¿Con qué lo vinculo? Con algo que yo he leído antes, con algo que he vivido, con algo que me contaron, con algo que otro profesor me enseñó. Así esa actitud tienes que tener tú, ¿ya? Al toque, te dan un conocimiento, tú, ay, ¿con qué lo engancho? ¿Con qué lo engancho? ¿Con qué lo relaciono? ¿Con qué parte de mi experiencia lo voy a relacionar? Esa es la actitud. Porque si tú estás escuchando pasivamente, nomás oye, que acaba esta clase, entonces no vas a lograr este aprendizaje significativo. Listo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Más ejemplos? Yo encantado, ¿eh? Escuchando que ustedes me lo digan. ¿Ya? A ver. ¿O está claro? Jóvenes. Todo está claro, profe. Ya, bueno. Ah, ya. Acá hay un poquito más de información sobre este tema. ¿Ya? Entonces, mira.
Para David Ausubel, el aprendizaje ocurre cuando los conocimientos dados por el docente se integran con los saberes previos que ya tiene el estudiante, ¿ya? Porque ustedes tienen muchos conocimientos, ¿ah? Te cuento, incluso Ausubel está en contra de llamarles alumnos a ustedes, ¿no? Porque alumno, ¿qué significa? A es sin, lumnis, luz, sin luz, o sea, sin conocimientos. El alumno es sin alguien que no tiene conocimientos. Y él dice, no, los estudiantes tienen muchos conocimientos. Entonces, ¿cuál es el arte del profesor? ¿Cuál es el arte de enseñar? Que lo que tú le enseñas, ¿ya? Sea algo que él pueda, que el estudiante pueda vincular con sus saberes previos. Por eso tú tienes que primero averiguar qué sabe el estudiante. Pues, por ejemplo, yo para poner este ejemplo de la película como si fuera la primera vez, yo primero traté de asegurarme que al menos la mayoría ya ha visto la película, porque si es demasiado antigua, entonces no, pues tendría que buscar otro ejemplo, ¿no? Y de hecho, por si acaso lo hice, ¿no? Puse otro ejemplo más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces yo tengo que partir los saberes previos. Por ejemplo, sumamos que a mí me toca enseñar en la sierra. Yo no le voy a hablar pues de semáforos y hamburguesas. Yo tendría que hablarle de repente, no sé, según, si es una zona rural, de plantas, animales, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, algo que esté relacionado con su experiencia, con sus saberes previos, ¿ya? De eso se trata, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, igual, por ejemplo, a estudiantes pequeños, yo tengo que saber primero qué cosas saben del tema. Entonces, por eso un profesor debiera siempre preguntar, como a veces trato de hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué saben ustedes del aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje para ustedes? Les preguntaba en la clase pasada, ¿no? Entonces, primero escucho qué cosas saben para sobre esa base darles nueva información, ¿ya? Entonces, a ver, para Auswell el aprendizaje ocurre cuando los conocimientos dados por el docente se integran con los saberes previos que ya tiene todo estudiante, ¿ya? Porque todo estudiante tiene saberes previos, ¿ah? No, no es que su mente esté en blanco, no, 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 ¿ya? Ahora, existen dos tipos de aprendizaje, como te había dicho, el memorístico y el significativo, ¿no es cierto? El memorístico, ¿ya? Consiste en aprender, dice, el material de manera mecánica y al pie de la letra, ¿no es cierto? Eso es lo que llaman el típico chancón, pues, ¿no? Repite, repite, repite y memoriza, ¿no? Según Ausubel, este aprendizaje necesita repaso constante porque se olvida fácilmente. Y esto se debe a que no se entiende dicho material. Solamente se ha memorizado, pero no se le entiende, ¿te das cuenta? Ya, te puede dar resultados, pero no es un verdadero aprendizaje, ¿ya? Te vas a olvidar y rápido después, ¿ya? Y es lo que le pasa a muchos chicos, ¿no? Por eso a veces se pone una pregunta del mes pasado, profe, eso es del mes pasado, pero igual debes saber. Pues no, no, ya se olvidaron ya. Algunos, ¿no? Solamente memorizan para el examen y después se olvida. Ya. Ese no es bueno. Este es mejor, el aprendizaje significativo, ¿ya? Consiste, dice, en la recepción comprensiva de la información de manera no arbitraria, ya que tiene que ver con los saberes ya contenidos en el estudiante. ¿Ya? Entonces tú vas a recibir comprensiva, dice recepción comprensiva, o sea que entiendes lo que el profesor te dice. ¿Y por qué lo entiendes? Porque lo relacionas con conocimientos o saberes previos que tú ya tenías. ¿De acuerdo? ¿Ya? A diferencia del anterior, este aprendizaje es más resistente al olvido, o sea que dura más tiempo. ¿Ya? Sin embargo, para que ocurra el aprendizaje significativo, se debe cumplir con las siguientes condiciones. ¿Ya? Primero, significación psicológica. La información debe tener relación con los conocimientos que ya tiene el estudiante en su almacén a largo plazo. ¿Ya? Entonces tengo que asegurarme que tú tengas, no sé, o sea, saber qué conoces tú, ¿no? Para poder vincularlo, relacionarlo con ello, pues, ¿ya? Significación lógica. La información nueva debe estar organizada, es decir, sus ideas deben ser coherentes, comprensivas también, ¿no? Y disposición favorable, esa es la actitud, ¿no? De la cual hablábamos hace un rato, ¿no? El estudiante debe tener interés para aprender. Lo que ya te dije, escucha activa, no escucha pasiva, no es que, ay, a ver qué dice el profesor, no, escucha activa. Tú estás activo, a ver, esto, ¿con qué lo vinculo? A ver, con este libro. Por eso incluso, chicos, yo les digo por eso que deberían tomar apuntes. Yo les cuento, a ver, en la universidad yo tomaba hasta dos tipos de apuntes, ¿ah? En una misma clase, ¿cómo así? Le ponía un margen, ¿ya? A la mano izquierda, que era el margen más grande, ahí copiaba lo que el profesor iba diciendo, las ideas centrales de lo que el profesor iba diciendo. Yo tenía que copiar la clase, ¿ya? Y en el margen, al lado derecho, que era más pequeño, ahí ponía mis pensamientos, ¿ya? Lo que yo pensaba. Por ejemplo,
el profesor hablaba de, por ejemplo, no sé, economía, ¿no? La economía de Malthus, ¿no? La malthusiana. Entonces yo ya había escuchado de Darwin. Ah, mira, ve. Entonces yo ponía ahí el costado. Quiere aplicar, ¿no? La ley de la selva a la sociedad, ¿no? O sea, la ley de o quiere aplicar la ley de Darwin, pero a la sociedad, porque Darwin propone, ¿no? ¿No? Que los más aptos, ¿no? Son los que sobreviven, ¿no? Los más fuertes, ¿no? Eso quiere aplicarlo a la sociedad. Entonces yo ponía al costado, por ejemplo, ¿no? Para acordarme, era mi forma de relacionar y poder recordar lo que dice el maltusianismo y no olvidarme, pues, ¿sí o no? ¿Cómo? Vinculándolo con algo que yo conocía y que era parecido, ¿no? La teoría de Darwin, solo que Darwin lo aplica, pues, a la naturaleza y este Malthus lo quiere aplicar a la sociedad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego, más adelante, he encontrado otros autores que dicen cosas parecidas. ¿Esto qué hago? Lo mismo, pues, lo vinculo a esto anterior, ¿no? ¿De acuerdo? De eso se trata, ese es el aprendizaje significativo, ¿ya? ¿De acuerdo? Hasta cuando aprendes un idioma, a ver, ¿a qué? Por ejemplo, yo te conté que yo sé francés, ¿no es cierto? Entonces recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí es, ¿cómo te llamas? En francés se pregunta así, ¿tú t'appelles cómo? ¿Ya? Bueno, más precisamente es, ¿tu t'appelles cómo? Preguntan ellos, ¿no? ¿Tu t'appelles cómo? Se dicen, ¿no? Entonces yo para recordar toda esa frase, ¿sabes cómo dice? Me recordó que suena muy parecido a de tu tupper como, ¿no? Tu tupper como, y así, ¿ya? Así jugando, ¿ah? Tu tupper como, así, ¿ves? Así traté de relacionarlo, vincularlo a algo anterior, ¿ya? De eso se trata. Muchas de las técnicas de memoria o mnemotecnia también hacen lo mismo, ¿no? Vincular la nueva información con saberes previos, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica que dice esto, ¿no? A ver, supongamos que quieres recordar los nombres de los filósofos de la antigüedad, ¿ya? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Heráclito, Pitágoras, son un montón, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Ya. Esta es una técnica de memoria para recordar. A ver, relaciónalo con algo que conoces, tu sala, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, el control lo tiene Aristóteles, a su costado está Platón, más allá está Heráclito, o sea, los vas ubicando en el sillón, en la mesa, parados, al costado del televisor, ¿ya? Vas a ver que después se te va a hacer más fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando recuerdes tu sala, te vas a acordar más o menos dónde estaba parado o sentado cada uno. ¿Ya? De eso se trata entonces, ¿ya? Vincular los conocimientos nuevos que el profesor te da con los saberes previos. Entonces, la chamba del profesor es averiguar, indagar cuáles son esos saberes previos que tú tienes, qué sabes, qué películas has visto, qué has leído, qué conocimientos puedes tener tú ya previamente, ¿no? Para que él te dé información que tú puedas enganchar, ¿ya? Y luego, tu trabajo como estudiante es tener esa actitud, pues, de enganchar, ¿ya? Relacionar, vincular, ¿ya? Incluir o subsumir, ese es el término, ¿no? Subsumir, ¿ya? Esta nueva información en los saberes previos que tú ya tenías. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora sí, tiene que haber quedado bien claro esto de Ausube, la teoría del aprendizaje significativo. ¿Alguna pregunta, chicos? Una vez más. ¿Está todo claro? Muchachos. Esos seleccionados, caray. Muy calladitos, son estos seleccionados. Oye, Toledo, ¿cómo ha cambiado? Toledo era bien conversador. Ahora Toledo para calladito nomás. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasó? Te ha dado de golpe la adolescencia, ¿no? Es dura la adolescencia, ¿no, hijo? Sí, pues. Bueno, a mí me chocó parecido. Yo ni. Por eso solo con conocimiento de causa. A mí también me dio así duro. Yo en primaria era bien hablador, ¿no? La profesora decía que yo era una cotorrita, así decía, es una cotorrita, pero en secundaria de pronto me volví callado. Es que me molestaban otros, ¿no? Que sobón, patero, hablas mucho, tú nomás preguntas, ¿qué te creerás? Uy, me tenían bronca por hablar de preguntar. Y aparte que de hecho ya todo me da vergüenza, pues, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Me avergonzaba mi corte de cabello, mi ropa, qué sé yo, ¿no? A veces pasan esas cosas. O también surgen problemas también, ¿no? Mi mamá y papá se separaron justo, ¿no? A esa edad. De repente es eso, o simplemente es la timidez, no lo sé. Pero ustedes casi no hablan, hijos. Ya. Pero con que esté claro, yo contento. ¿Está claro? ¿Preguntas? Cruz Barrientos, ¿qué tal, hijito? ¿Todo claro? ¿Sí?
Sí, profesor. Gracias, hijo. Muy bien. Ya, entonces yo voy a continuar, pues a ver. Ya está, ya está. Ya. Incluso les dije, mira, y tiene que ver con, con el tema del día de hoy, ¿no? Ustedes deberían estar incluso parafraseando, ¿no? Por ejemplo, entonces, profesor, entonces quiere decir que la subsunción, ¿ya? Implica, ¿no es cierto? Que la información nueva yo la incluyo, ¿no es cierto? La sumerjo en los saberes previos que yo tenía. ¿Eso es subsunción, profesor? Sí, hijo, eso es exactamente. Ah, ya. Así tiene que ser, hijo. Así aprendes tú mejor. ¿Ya? Porque algunos ni me han preguntado qué es la subsunción exactamente o qué es la inclusión. Ya. De repente son también muy listos y no lo digo en sorna. Yo sé que sí son muy listos y lo han captado. Y bueno, no hay problema, ¿ya? Pero si no, sería bueno que estén así, ¿ya? Parafraseando, preguntando, tratando de decirlo con tus propias palabras, ¿no? Tratar de relacionarlo con tu experiencia de vida, ¿no? Así debe ser la clase más divertida, ¿no? Profe, me acuerdo que una vez, ¿no? Entonces el profesor me explicaba, por ejemplo, un tema, ¿no? Y yo lo vinculé con algo que a mí me pasó, ¿no es cierto? Y así por el estilo, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Ahora vamos a ver la teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Muy bien. Este señor de acá se llama Jerome Brunner, ¿ya? Jerome Brunner murió exactamente a los 100 años, ¿ah? Mírame, exactamente, ¿no? Muy bien. Jerome Brunner dice que aprendemos por razonamiento inductivo y formación de estructuras cognitivas. Lo que pasa es que para él se centra mucho en el aprendizaje cognitivo, igual que Ausubel, ¿ah? Como verás, Ausubel no habla tanto del aprendizaje motor, ¿no? El aprendizaje afectivo, ¿no? Ellos les interesan más en el aprendizaje académico, ¿de acuerdo? El aprendizaje escolarizado, si tú quieres, ¿ya? Por eso debes prestar mucha atención a esta teoría de Ausubel, que hemos visto hace un rato, y ahora a la teoría de Brunner, ¿ya? Aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Porque ambos hablan acerca del aprendizaje escolar, ¿ya? Pues a mí me hubiese gustado que ustedes me den ejemplos, porque estoy seguro que ustedes, con lo listos que son, no memorizan, ¿no? Ustedes aprenden por aprendizaje significativo de Ausubel, me imagino, ¿no? Y ahora van a ver aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Seguro que también esto hacen ustedes también, ¿ya? Seguro hasta podrían darme ejemplos si ustedes quisieran, ¿no? A ver, ¿qué dice Brunner? Jerome Brunner. A ver, dice que en realidad los profesores somos solamente facilitadores, ¿ya? Quien realmente forma el concepto, ¿ya? O la definición, ¿ya? Es el propio estudiante, ¿ya? El propio estudiante debe ser capaz de formar el concepto, ¿ya? El profesor solamente te genera las condiciones necesarias para que eso ocurra. ¿Cómo así? A ver, te voy a poner dos ejemplos, ¿ya? A ver, uno. Supongamos que ustedes son chiquitos de cuarto grado de primaria, ¿no? O más chiquitos ya, tercer grado de primaria, chiquitos ya, tercer grado de primaria. Entonces yo soy profesor de ciencias naturales y les digo, hoy vamos a hablar acerca de la germinación, ya, de las plantas, ¿ya? Yo tengo dos formas de explicarles, ¿ya? Una, les dicto, ¿no? A ver, anoten, ya, título con lapicero rojo, esa era la forma clásica de enseñar, ¿no? Con lapicero rojo pongan la germinación de una planta, ¿ya? Abajo, uno, punto y guión, inición. A ver, les voy a dictar, ¿ya? La germinación, y les comienza a dictar, ¿ya? Esa es la forma tradicional o antigua, escolástica, ¿no? Brunner dice, no, eso está mal, dice, no, porque si tú le das todo masticado al estudiante, él no aprende. Ahí no hay aprendizaje, él lo que va a hacer es repetir, memorizar lo que tú le has dicho, nada más. Y no, pues eso no es un real aprendizaje. Para que ocurra un real aprendizaje, no le dictes, muéstrale y que él mismo defina. ¿Cómo así? Ya, entonces, todos para la siguiente clase, ya, me van a traer en un vasito descartable, ya, adentro del vasito descartable van a poner algodón húmedo, algodón mojado con agua, ya, y un frijolito, ya, un frijolito además, ya, listo. Además que cada vasito descartable debe tener sus nombres, ya. Listo. Entonces al día siguiente todos llegan con sus vasitos, ¿no? Y su frijolito y un algodón mojado. Listo. Con su nombre. Ahí está Jarita, ¿no es cierto? Torres, ya todos están ahí, ya está ya. Maraví, todos listos. Cada uno con su taza, con su
vasito descartable. Ya, ahora vamos a ponerlo acá, cerca a la ventana para que le dé la luz, pues sí o no. Ya, todo ahí, listo. Ya, y hacemos otra cosa, ya, hablamos de otras cosas, otros temas, ¿ya? Y cada día lo van observando, ¿ya? Al día siguiente, pasaron 24 horas, lo observas. No hay ninguna novedad, sigue igual. Un poquito más de agua hay que echarle, ya, listo, seguimos. Segundo, tercer día. Segundo día, ya vemos que aparece una puntita verde. Mira, mi frijolito se está abriendo y está saliendo algo verde dentro de él, ¿no? Al cuarto día ya salió una plantita, una guía, ¿no? Del, del frijolito. Listo, les digo chicos, ya, eso que está ocurriendo ahorita se llama germinación. Ya, ahora eso que han visto lo van a escribir ustedes mismos. Describan qué es lo que han visto. Entonces ya comienzan a decir, ¿no? De un frijolito, algunos saben que es una semilla, otros no saben, ¿no? De un frijolito o de una semilla comienza a salir una guía, una plantita, ¿no es cierto? Entonces comienzan a escribir y ellos ya está, listo. En lo que estás describiendo ya estás definiendo qué cosa es la germinación de una planta. ¿Te das cuenta? El profesor no te ha dictado. Tú mismo estás definiendo lo que acabas de observar. Ya, de eso se trata la educación, dice Jerome Brunner. No de dictarles definiciones y conceptos, sino de hacer que lo vivencien, ¿no? Lo vivan y ellos mismos, el mismo estudiante, forme el concepto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en el tema de aprendizaje, yo tendría que, a ver, si quisiera aplicar la metodología de Brunner, porque yo he optado por aplicar lo de Ausubel, ¿no? Pero si yo quisiera aplicar la metodología de Brunner, sé que tendría que haber hecho yo. Ya. A ver, chicos, ¿qué es el aprendizaje? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se aprende? Entonces, yo comenzar a hacer preguntas, ¿no? Irlos guiando. Ah, profe, se aprende observando, mirando, imitando también. Ah, no, también se aprende cuando hay un premio. Entonces, ustedes van, ¿no? Y yo sigo preguntando y ustedes van respondiendo y luego les digo con toda esa información, ya, ahora ustedes mismos formen el concepto. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Entonces ya ustedes comienzan a formar el concepto en base a lo que han ido descubriendo con mi ayuda. ¿De acuerdo? Ese es el aprendizaje por descubrimiento. Y ese es el duradero. ¿Ya? Porque repito, si el profesor te da la solución rápido, rápido se te olvida. ¿Ya? A ver, en los idiomas también yo aplico eso. ¿Eh? A ver, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿no? Profesor, ¿cómo se dice, ya, o mejor así. Profesor, ¿qué significa? Me preguntaron una vez, una vez me preguntaron así. Profesor, ¿qué significa maison de santé? ¿No? O maison de santé, así también me preguntaron, ¿no? Maison de santé, ¿qué significa maison de santé? Eso es francés, ¿no? ¿Qué significa maison de santé? Me preguntaron, ¿no? Entonces, yo primero le corrijo al estudiante, ¿no? Pardon, yo ne comprends pas. ¿Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Y digo, ¿no? Sé que le estoy diciendo, no comprendo lo que dice. ¿Puedes repetirme, por favor? Claro que yo le comprendo, ¿no? Pero le hablo en francés para hacerle recordar que en clase solamente se habla en francés. Entonces, si él quiere preguntar, tiene que preguntarme en francés. Ah, entonces él se acuerda de eso y me dice, excuse-moi, me dice, disculpe, ¿no? Y ahora sí me pregunta, ¿no? Porque eso les he enseñado ya. ¿Qué es que ça significa? Así se pregunta, ¿qué significa? Y esa palabra la vamos a usar muchas veces porque hay muchas palabras que no conocen, ¿no? ¿Qué es que ça signifie maison de santé? Ah, ahora sí. Ah, bon, le digo, y ahora sí. Ya, ahora, yo podría traducir, facilito, ¿no? ¿Ya? Maison de santé, ya, es tal cosa, listo. Pero al toque se van a olvidar. Te apuesto que para la próxima clase me van a volver a preguntar. No, yo utilizo ahí la metodología de Brunner, aprendizaje por descubrimiento. Les comienzo a dar pistas para que él mismo descubra qué significa maison de santé. Entonces comienzo con maison, ¿no? Le escribo en la pizarra, maison, es A-I son E, o sea, eso suena como E, ¿no? Maison, ¿ya? Maison. Y comienzo a decirle maison. Maison, c'est un lieu, es un lugar, ¿no? Où habite, ellos saben, ¿no? Dónde vive, ton père, tu padre, ta mère, ta madre, eh, ¿no? Ton frère, tu hermano, ta sœur, tu hermana. Entonces ya viendo, lugar donde vive mamá, papá, hermano. Y él, mira, todo en francesa, y él comienza, maison. Y encima, hasta si, por último, hasta me he ido dibujando ya, dibujo. Ah, es una casa, ya me son casa. Pero mira, él mismo lo descubre, ¿ya? Antes o después. Algunos estudiantes ya descubrieron al toque, a otros tengo que llegar hasta el dibujo para que recién descubran, ¿no? Pero la cosa es que cada uno descubre a su ritmo, a su manera. ¿Te das cuenta? Pero yo no le doy la traducción, que él mismo descubra, ¿ya? Luego, Santé. Uy, Santé, ¿cómo les explicó Santé? Entonces, por ejemplo, pongo a alguien fuerte, dibujo a alguien fuerte, vigoroso, o describo, ¿no? C'est une personne, ¿no? Qu'il est, heureux, o sea, que está feliz, así comienzo a describir, ¿no? Para que ellos mismos lleguen a la conclusión de que es
mesón de Sante, Sante significa salud, ¿ya? Vuelvo a repetir, yo podría traducirle de frente a la primera que me preguntó, ¿qué significa mesón de Sante? Ah, casa de la salud, listo, ya está. Pero yo te aseguro que al día siguiente ya no se acordaba ya. En cambio, si yo hago que él mismo descubra, yo le doy pistas, le doy oportunidades para que él mismo descubra, ya, ese aprendizaje va a durar mucho más, mucho más. Aparte que aprovecho yo la ocasión para darle más vocabulario, pues para que relacione con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le recuerdo cómo se dice papá, mamá, hermano, hermana, ¿te das cuenta? ¿Ya? Eso es lo que propone Brunner, ¿ya? Entonces, ese es el aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? No dictarle, no darle la respuesta al estudiante, no, darle las condiciones para que él mismo las descubra, ¿ya? Entonces el profesor no es una persona que dicta respuestas, sino es un profesor que es un facilitador, que te permite descubrir, pero para eso generar pues las condiciones. Entonces ahí está el arte de enseñar, ¿no? Generarte las condiciones en las cuales tú mismo puedas descubrir, ¿ya? Un tema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, esto de la germinación, no sé, pues llevarte a un museo, no sé, darte pistas, ¿no es cierto?, para que tú mismo al final, o darte los elementos necesarios para que tú mismo formes el concepto, la definición, o llegues tú mismo por tus propios medios a la respuesta y así se forma, ocurre, perdón, el verdadero aprendizaje, ¿ya? No memorístico, sino por descubrimiento. Te das cuenta que ambos, tanto Ausubel como Brunner, están en contra de esto de la repetición mecánica, el aprendizaje memorístico, ¿te das cuenta? ¿Ya? El primero decía, Ausubel decía, hay que encontrarle un significado, como relacionándolo con saberes previos. Y Brunner te dice, tú mismo formas conceptos, ¿ya? En base a la información que el profesor te da. Y esto de razonamiento inductivo, ustedes lo conocen, ¿no? Razonamiento inductivo, de la observación particular, llegar a lo general. Y muchas cosas tú has aprendido así, ¿ya? Por ejemplo, tus papás no van por la calle diciéndote, mira, esto se llama perro, este es ropero. Pero cuando eres chiquitito sí, algunas palabras, pero muchas otras tú las has aprendido observando nomás. Por ejemplo, observas que un perro ladra, otro perro ladra, ah, tú concluyes, los perros ladran, todos los perros ladran. ¿Ves? Ese razonamiento inductivo de la observación particular, tú te formas una ley general, una definición o concepto general también. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Esa es la cosa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está todo claro? Profesor, un ejemplo más claro de Jerome Brunner. Un ejemplo más claro. Ya, Jarita, claro, no hay problema, hijo. Ya, entonces, a ver, a los estudiantes, por ejemplo, a ver, a tú quieres enseñarle, por ejemplo, el tema de las plantas, ¿no? La clorofila, la germinación, la fotosíntesis. Lo que tienes que hacer es llevarlo al parque, pues, que ellos mismos observen, ¿no? Que ellos mismos observen. Y tú les vas dando pistas para que ellos mismos lleguen a formar conceptos, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, supongamos, a ver, yo quiero formar el concepto, yo quiero enseñar el tema de memoria en psicología, ya, a ver, yo quiero enseñar el tema de memoria. Yo podría dictarte de frente qué es la memoria, pero mejor lo que voy a hacer es darte pistas para que tú mismo formes el concepto, porque eso se trata, de que tú formes conceptos, ¿ya? Entonces yo comienzo a darte pistas. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan de mi clase? Yo ahí sí apliqué el método de Brunner. Yo le decía, por ejemplo, a ver, chicos, a ver, ¿qué es la memoria? Y ustedes me decían, ah, es recordar. Ah, yo le decía, ya, 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 está bien recordar, pero recordar es recuperar, ¿sí o no? Claro, recordar es recuperar, ya. Pero, ¿qué cosa recuperas, pues? Si en tu cabeza no hay nada. Primero, entonces, ¿qué tienes que hacer? Antes de recuperar, ¿qué cosa tienes que haber hecho? Guardar. Ah, ya. Entonces, primero guardas información y luego la recuperas. ¿No es cierto? Además, la memoria es un proceso, ¿de qué tipo? Es un proceso mental, ¿no? Cognitivo, igual que la percepción, el pensamiento. Así les iba dando pistas, luego llegamos ya a la conclusión juntos, ¿no? Ustedes me ayudaron, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿qué es la memoria? A ver, primero, proceso mental o cognitivo, ya, ¿qué más? ¿En qué consiste? En guardar información para luego recuperarla. ¿Ves? Así definieron ustedes. Y luego yo agregué más información ya, ¿no? Ya les hablé también de localización y reconocimiento. Y con todo eso tú tienes ya un concepto más completo de lo que es la memoria. Pero ustedes mismos van
descubriendo, van formando el concepto, ¿te das cuenta? Yo te doy pistas, ¿ya? Porque si no, facilito, ¿para qué me hago problemas? Yo te dicto nomás de frente, ¿no? Memoria, proceso mental que consiste en, ¿no? Guardar información para luego recuperarla cuando sea necesario. Listo, ya está, se acabó. No, no, no. Les voy dando pistas para que ustedes mismos vayan encontrando la definición, vayan formando la definición o concepto, ¿ya? Ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es el aprendizaje por descubrimiento. Darte pistas para que tú mismo formes tus conceptos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso digo, el profesor es solamente un facilitador y cada uno de ustedes forma sus conceptos ya a su ritmo, porque no todos lo forman al mismo tiempo. Algunos mucho más rápido, te van a demorar más. Cada uno aprende a su ritmo, pues, porque no todos los estudiantes son iguales tampoco. ¿Ya, Jarita? ¿Se entendió ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Hijo, gracias por la pregunta. Vamos a ver algunos detalles, ¿ya? A ver. Dice, para Jerome Brunner, el aprendizaje es el proceso permanente de formación de estructuras cognitivas, denominadas conceptos. Ese es el objetivo, que tú formes conceptos, ¿ya? Y también el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. De acuerdo con esta teoría, los alumnos deben construir inductivamente los conceptos académicos, ¿ya ves? Entonces tú mismo tienes que construir tu concepto de memoria, aprendizaje, en psicología, por ejemplo, ¿ya? Y en otros cursos igual, los conceptos que haya, ¿ya? Tú mismo tienes que construirlos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta teoría, repito, los alumnos deben construir inductivamente, de lo particular a lo general, los conceptos académicos. Los docentes solo facilitarán los ejemplos, nada más. El razonamiento inductivo consiste en la formulación de reglas, conceptos y principios generales a partir de ejemplos de casos. El aprendizaje es el descubrimiento que el alumno hace por sí mismo y a su propio ritmo, a partir de las tareas de búsqueda que le encargan los docentes. ¿Ya? ¿De acuerdo? El proceso de aprendizaje por descubrimiento seguirá la siguiente secuencia. Primero, recolección de datos. Segundo, organizar esos datos. Y tercero, la representación del entorno en forma de conceptos o definiciones. ¿Ya? Entonces, el docente debe procurar que los mismos estudiantes descubran por sí mismos los conceptos y construyan las proposiciones. Una proposición es un enunciado, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Los metales se dilatan con el calor, ya. Listo, esa es una proposición, por ejemplo, a la cual el alumno debe llegar. Entonces, por ejemplo, supongamos yo fuera profe de física y quiero explicar esto del calor y la dilatación de metales. Entonces comienzo a decirte, miren, el cobre, el oro, el acero. Entonces tú mismo llegas a una conclusión. Profe, entonces quiere decir que todos los metales se dilatan con el calor. Ah, ya ves, tú mismo lo has dicho. ¿Ves? Tú ya llegaste ya. Yo te doy ejemplos nomás. ¿Ya? Entonces de repente basta uno, dos, otros necesitan 5 ejemplos, pero cada uno llega a formar sus conceptos sobre la base de estos. ¿Ya? La currícula debe organizarse de forma espiral. Esto significa que en las clases se retoman los temas anteriores, de tal manera que estos se vayan profundizando. ¿Ya? Muy bien. Se hace uso de la inducción además, es decir, se parte de casos particulares para que el estudiante llegue a generalizaciones. Por ejemplo, el docente deja una tarea a los estudiantes en el laboratorio de química y a partir de experimentos comprueban una ley de la que dice estequiometría química, ¿no es cierto? Wow, eso sí no sé qué es, ¿ah? ¿De acuerdo? Muchachos, de eso se trata entonces. ¿Ya? Que a través de ejemplos, experimentos, hechos, tú mismo puedas formar conceptos, valiéndote de la inducción, de la observación particular, tú vas generalizando, ¿ya? Entonces a un niño quiero enseñarle qué cosa es un mamífero. Entonces le escribo, le pongo fotografías o le describo como por ejemplo el perro amamanta a sus crías, la vaca amamanta a sus crías, el lobo, la loba. Entonces, ya, entonces mamífero es todo aquel que amamanta a sus crías, les da de lactar, les da leche. Ah, ya. Pero además les agrego otras cosas más, ¿no?
Su temperatura corporal es, por ejemplo, la del perro, su temperatura corporal es más alta que la del hombre. El hombre es 37, el hombre 40. Le comienzo a mencionar eso, entonces luego él se da cuenta, ah, ya, además los mamíferos también tienen, ¿no? Son de sangre caliente, además, y así, y así. ¿De acuerdo? Le voy dando datos, le voy dando ejemplos, y él mismo forma su concepto. ¿Ya? Eso es lo que propone Brunner. Listo. No me preguntan, ¿no, chicos? Más claro todavía ahora, ¿no? Espero, ¿sí? Ya. Ahora vamos a ver la teoría del aprendizaje observacional, ¿ya? Observacional. Ya. Esto lo propone Albert Bandura, este señor que está acá, él es Albert Bandura, ¿ya? Él dice que aprendemos por imitación de modelos. A eso se le llama modelamiento, ¿ya? Modelamiento es imitar modelos, ¿ya? Modelamiento, ¿ya? Es un término que usamos los psicólogos, esto de modelar. Modelar es darle un ejemplo para que el niño repita, imite, pues, ¿ya? Bandura dice que sí, aprendemos de varias maneras. Aprendemos por condicionamiento clásico y condicionamiento operante, claro, un niño aprende, si tú lo premias, va a repetir esa conducta, claro, claro que sí. ¿Ya? Sí, sí, aprendemos por condicionamiento clásico y operante, sí. Pero aprendemos más cosas por imitación de modelos. El ser humano imita, ¿ya? Por eso a este aprendizaje observacional también se le llama, mira cuántos nombres tiene, ¿ah? Se le llama aprendizaje por observación, se le llama también aprendizaje social, se le llama aprendizaje imitativo o también se le llama, atención con este nombre, ¿ah? Condicionamiento vicario también se le llama, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuántos nombres tiene este aprendizaje? Mira, por observación, social, imitativo o vicario, ¿ya? Muy bien. Según esta teoría, la adquisición depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de otras personas consideradas como modelos a imitar. ¿Ya? Entonces tú aprendes según le prestas atención al comportamiento de otras personas. Eso sí, que tú consideras que es digno de imitar, porque eso sí aclara Bandura. Sí, pues imitamos, pero no imitamos a cualquiera, sino imitamos a quien consideramos que es digno de imitar. ¿Ya? Por eso tenemos varios modelos. De repente, si hablamos de ser trabajador, responsable, tu modelo puede ser tu papá, tu mamá, ¿no es cierto? Pero si hablamos, por ejemplo, de imitar modos de vestirse, moda, entonces no, tu papá y tu mamá no, de repente prefieres tú imitar cómo se viste un cantante, un futbolista, un artista, ¿no es cierto? Un actor de repente, ¿no? Ya porque consideras que es más exitoso en ese ámbito, es más digno de imitar en ese ámbito, ¿no? De repente, en cuanto al orden para el estudio, algún profesor tuyo que te parece muy ordenado y qué sé yo, ya tú vas a buscar así modelos a imitar, ¿ya? Entonces tú no imitas a quien consideras que no es digno de imitar, pues, ¿no? Por ejemplo, no te vas a vestir como Tongo, ¿no? ¿No es cierto? No, crees que en ese aspecto no, no. Entonces vas a imitar a alguien que sea digno de imitar, ¿de acuerdo? El aprendizaje observacional consta de dos etapas, ¿ya? A ver, no te olvides que así también se le llama el aprendizaje, ¿no? De imitación social o vicario, ¿no? Observacional. Primero hay una fase de observación y una fase de ejecución después, ¿ya? En la primera etapa de observación, dice, está formada por dos subprocesos, atención y retención, ¿ya? La atención es indispensable, pues sin ella no hay posibilidad alguna de retención de lo observado, que es la memorización, ¿ya? Entonces, primero tiene que llamar la atención el modelo este que tú vas a imitar, ¿ya? Llama la atención, ¿ya? Y luego la retención, memoriza, recuerdas, ah, qué bacán. Entonces, porque estás viendo una película de repente y ves a algún actor que viste bien, ¿no? Ah, mira, ve qué bacán, ¿no? Un saquito de terno, mira, ¿ya? Ah, pero con pantalón jean, ah, mira, no se me había ocurrido, ¿ah? Ah, qué bacán, está bacán, un saquito de terno con su pantalón jean, ah, está chévere, ya, sí, voy a usar también yo. Pero luego tienes que recordarlo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ya lo memorizas, lo guardas, ya está esa información. Y luego viene la etapa de ejecución, ¿ya? Está formada por los subprocesos, también dos subprocesos también. ¿Cuáles son? La reproducción motora,
¿ya? Que se realiza una vez comprobada la capacidad del sujeto para ejecutar el comportamiento observado en el modelo, y la retroinformación que se produce cuando al observador se le informa que su accionar se ha aproximado al del modelo. Entonces se sentirá motivado a mantener ese desempeño. En caso contrario, la demostración puede llevarlo a abandonar la acción. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? A ver, esto de la etapa de ejecución. Primero te aseguras de poder hacer lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? De manera motriz, por ejemplo, ¿no? Y luego la retroalimentación, o sea, el resultado que obtienes, pues. ¿Ya? A ver, supongamos, a ver, ¿ya? Supongamos, a ver, una chica ha observado, le ha llamado la atención, vamos a este lado de etapas, ¿ya? Le ha llamado la atención los movimientos de cadera de Shakira, ¿ya? Ya, esa es atención, retención, ya, ella ha memorizado cómo hace el movimiento, ¿no? Cómo hace ese movimiento ondulatorio, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, ya listo, circular, listo, ya. Luego viene la etapa de ejecución, ella primero ensaya, a ver si le sale o no le sale, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿sí o no? No sale a todos, ¿no? ¿Ya? Y luego lo pone en práctica delante de otros, ¿ya? Si otros le dicen, oye, qué bacán, bailaste, igualito a Shakira, ella feliz y lo va a seguir repitiendo, ¿no? La Shakira peruana se lo sentiría. Pero en cambio, ¿qué pasa si los demás dicen, no, pues no te sale, pues, no, 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 ni a hablar, no, no, no te sale ni se parece, está muy lejos, ¿no? Haces quedar mal a Shakira. Entonces ni más repites el movimiento porque no has obtenido el resultado, ¿no? La acogida que tú esperabas. Entonces no, ya no lo vuelves a ejecutar ya. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque Bandura hace el siguiente experimento, ¿ya? A ver, para explicar mejor esto. Bandura tiene dos habitaciones contiguas, ¿ya? A una adolescente y una niña, ¿ya? Una adolescente de 17 años y una niña de 3 añitos, ¿ya? A cada una le dan una muñeca, ¿ya? Listo. La niña de 17, ¿ya? Agarra la muñeca y le arranca la cabeza y se mata de la risa, se ríe. Le va arrancando los brazos y se ríe también. Ja, 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 ja. La chiquitita de 3 años ve eso. Ah, qué divertido. Y ella también trata de arrancarle la cabeza y los brazos. Trata. De pronto, cuando está tratando, ¿ya? Ve que entra una señora y le llama la atención al adolescente. ¿Por qué has roto la muñeca? Le grita, le resondra, ¿ya? Y la adolescente se pone a llorar, echa a llorar. Y, ¿no? Entonces la niña que estaba intentando imitar, romper la muñeca, ahora al ver el resultado, ¿no? Al ver que al adolescente le han gritado, le han hecho llorar, la niña cesa en su intento de romper la muñeca. ¿Por qué? Porque primero le pareció divertida la imitación, pero luego vio la consecuencia, ¿no? Le gritaron, casi le pegan. Ah, no, yo no quiero eso. Entonces no voy a repetir esa conducta. ¿Ya? Entonces, repetimos las conductas, sí, por imitación, pero también aquellas que son reforzadas o que tienen buenos resultados. Si no tuvo éxito en la otra persona, ¿para qué lo vamos a repetir? Solamente repetimos lo que es exitoso. ¿Ya? Si no fue exitoso en la otra persona, no la voy a imitar tampoco. Entonces, imito solamente a los exitosos. A los que fracasan no los voy a imitar. ¿Ya? Eso es lo que dice Albert Bandura. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. A ver, muchachos. Entendible, profe. ¿Entendió? Ya, muy bien. Muy bien. Ya. No sé ahora qué tan preciso será en la imitación, pero cuando yo, por ejemplo, era adolescente, recuerdo que había un actor afrodescendiente, ¿ya? Norteamericano, él. Afroamericano, diríamos entonces, ¿no? Eddie Murphy se llamaba, ¿no? Y él vestía así, pues, era, con sacos, jeans, y usaba bigotitos, y tenía una risa bien particular. Yo estudié en un colegio donde había varios afrodescendientes, ya te cuento, ya, y en Surquillo. Entonces recuerdo que cuando éramos adolescentes, varios de ellos trataban de imitarlos, ¿no? Así se vestían igual. Uno incluso ya se fue al extremo de hacerse crecer los bigotitos igual y hasta reírse igual también, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, pues. Pero cuando los demás comenzaron un poco a rechazar eso, ¿no? Porque es una copia pues burda, ¿no? Es así.
Entonces él ya dejó de hacerlo, ¿no? Pero en un momento sí imitaba, no solamente la forma de vestirse, sino como te digo, hasta la forma de reírse, ¿no? Ahí está. Entonces, esas son las etapas del aprendizaje observacional, ¿ya? La observación, donde hay atención y retención, ¿no? Y la ejecución, donde hay la reproducción motora, ¿ya? Y también la retroinformación, es decir, qué resultados obtengo, ¿no? ¿Cuál es la actitud o respuesta de los demás frente a esta conducta que estoy imitando? ¿Ya? Listo. Ya está. Ah, una cosa más. Tú sabes que hay imitación voluntaria y también hay imitación involuntaria también, ¿no es cierto? Ya, entonces yo decido, voy a imitar a Eddie Murphy, alguien decide, voy a imitar a Shakira, eso es voluntario, pero también hay una imitación involuntaria también, ¿no? El modo de hablar, por ejemplo, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, tiene 15 años viviendo en Argentina, ¿no? No tiene el dejo exactamente, pero sí se le ha pegado varias formas de hablar. Por ejemplo, ella dice, ¿no? ¿Y vos cómo estás? Me dice, ¿no? Me preguntas. ¿Y vos cómo estás? Me dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya se le ha pegado eso. Esa es una imitación involuntaria. Ella no dice, de pronto voy a hablar como argentina, ¿no? No dice, pero ya se le pegó, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es una imitación involuntaria, ¿ya? Igual como todos acá hablamos como limeños, ¿no? Por imitación, ¿no es cierto? Claro, hablamos como gente de Lima, diferente a alguien que ha crecido y vivido en la selva, ¿no? Eso también es imitación, esa entonación de hablar de la gente de la selva, también es imitación, pero involuntaria, ¿no? Entonces, un niño nace en Iquitos y imita pues cómo hablan sus padres. Él no decide, voy a hablar como alguien de la selva, no. Eso es involuntario, ¿no? Entonces tenemos también una imitación voluntaria y una involuntaria, ¿de acuerdo? Es más, te cuento, en el caso de mi hermana hasta la presiona, ¿no? Sí, te cuento que a mi sobrino le han corregido en la escuela. Su hijito tiene 9 años, ¿no? Y le corrigen en la escuela que no se dice lluvia, ¿no? Se dice lluvia, así le dicen, ¿no? Lluvia, así le corrigen, ¿no? La lluvia tiene que decir, ¿no? Lluvia, ¿no? Ya, hasta le van corrigiendo, ¿no? Claro, así es. Bueno, si no hay dudas, preguntas, vamos a trabajar la dirigida. Pero antes de eso, a ver, les comento, ¿ya? Cuando yo vi aprendizaje en 2 etapas, ¿ya? Yo normalmente enseño así como les he enseñado, pues, ¿no? Aprendizaje 1, definición de aprendizaje y los condicionamientos. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y aprendizaje 2, ahí ve el enfoque cognitivista, ¿no? Esta teoría que acabamos de ver ahorita, ¿no? La de Husserl, Brunner, la de también Bandura, etcétera, ¿ya? Sin embargo, parece que la profesora que ha hecho el sílabus no lo ve exactamente así, sino más bien era conceptos generales y luego las teorías del condicionamiento, nada más, ¿no? Clásico y operante, ¿ya? Por eso vas a ver que las primeras preguntas, ¿no? Que las primeras, casi todas, son sobre el condicionamiento clásico y el operante, ¿ya? A ver, vayan leyendo la pregunta 1, 2 y según sea necesario hago el repaso, ¿ya? Leanlas, a ver, ahorita les voy a pedir su respuesta ahí, ¿ya? A ver. Muy bien. A ver, tiempo suficiente, ¿ah? A ver, empecemos con la pregunta 1, ¿ya? A ver, cuando se hace sonar una pandereta y se toca casi inmediatamente la mejilla derecha de un infante,
Este, por reflejo, voltea la cabeza en dirección a la caricia. Después de repetir varias veces dichas acciones, el infante voltea la cabeza hacia la derecha tan pronto como escucha el sonido de la pandereta. En este caso, el estímulo condicionado es, a ver quién me dice, dice estímulo, ojo, no dice respuesta, ¿ah? ¿Ya? Dice El sonido de la estímulo. pandereta. Exacto, claro, exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien, estos son los tipos de preguntas que vienen en los exámenes de admisión a San Marcos cuando hablan del aprendizaje. En este caso, el condicionamiento clásico. Muy bien, ¿ah? Muy bien, sí, sí. A ver, para los que de repente no lo tienen todo captadito, a ver, vamos a explicar. Hay tiempo, ya tenemos tiempo ahora. A ver, primero, el estímulo incondicionado, ¿ya? Es tocarle la mejilla al bebé, ¿ya? Y la respuesta incondicionada es que voltee la cabeza en esa dirección. Más precisamente la boquita, sí, porque eso es natural, eso es reflejo, eso no es aprendido, ¿ya? El bebé siente, ¿ya? Que tú tocas con el dedo, por ejemplo, la mejilla, él va a voltear. ¿Sabes por qué es reflejo? Porque así se alimenta él, ¿ya? Así se alimenta. Él nació recién, ¿ya? Es recién nacido, mira, no tiene ni una hora de nacido y ya necesita alimentarse, ¿ya? Imagínate que hubiera que enseñarle a alimentarse, se muere de hambre, pues. No, no, él ya sabe alimentarse ya, por reflejo, ¿ya? Incondicionado es reflejo, ¿ya? Incondicionado es no aprendido, reflejo. En cambio, condicionado es aprendido, ¿ya? Entonces, siente el pezón, la punta de la tetita de la mamá, ¿no? El pezón aquí en la mejilla y él voltea al toque a succionar la mejilla. Perdón, la tetilla, el pezón. Sí, sí, así es, así se alimentan. Ese es un reflejo para la alimentación. Repito, él siente aquí en la mejilla la punta del pezón de la mamá y él voltea a succionar. Tú lo tocas con el dedo, él también voltea a succionar. Eso es reflejo, ¿ya? Eso es reflejo, ¿ya? Estímulo incondicionado y respuesta incondicionada, ¿ya? Pero ahora, sobre esa base, mira, va a ocurrir el condicionamiento clásico, pues, ¿no? Entonces ahora, le pones el dedo en la mejilla, él voltea. Y al mismo tiempo que le pones el dedo en la mejilla, le hace sonar la pandereta, ¿se acuerdan? Es una pandereta ya. Bueno, suena la pandereta y le pones la mejilla, él voltea. Una vez, después de un rato, 5 minutos, otra vez. Le pones el dedo en la mejilla y la pandereta al mismo tiempo, él voltea. Así varias veces. ¿Qué estás haciendo? Estás asociando, apareando estímulos. ¿Te acuerdas? Ese condicionamiento clásico, pues asociación o apareamiento de estímulos. Al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar? Escucha la pandereta nomás, y ya no le tocas, ¿ah? Sin tocarle. ¿Ah? Escucha la pandereta y voltea. Gira la cabeza. La pandereta entonces, que era un estímulo neutro, porque la pandereta no generaba que él voltee la cabeza, ¿no es cierto? Al comienzo no hacía eso, no es que un bebé escucha la pandereta y voltea, un recién nacido no hace eso, ¿ya? Ahora, por asociación de estímulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora sí, la pandereta genera que el bebé voltee y probablemente hasta mueva la boquita como que quiere succionar algo, ¿de acuerdo? Eso se llama condicionamiento clásico, por asociación, ¿ya? O apegamiento de estímulos, ¿ya? Y te he explicado todo esto entonces porque yo podría preguntarte, ¿ya? Acá te he preguntado, ¿cuál es el estímulo condicionado? ¿Ya? El sonido de la pandereta, pues yo podría preguntarte, a ver, ¿y cuál es el estímulo incondicionado? A ver quién me dice. Saquémosle jugo a esta pregunta, ¿verdad? Número uno. A ver, ¿quién me diría? Si fuera esa la pregunta. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? A ver, ¿quién me dice? La acción de acariciar. La acción de acariciar su mejilla. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es la misma señorita que participó hace un rato, ya lo tiene muy bien, lo tiene todo claro. ¿Y los demás? A ver, ya, ella no va, los demás van a responder. Cualquiera de los demás. Díganme, esta es un poquito más complicada. A ver, ¿y cuál es el estímulo neutro? A ver, ¿quién me dice? Esa pregunta va con truco, ¿eh? A ver quién se da cuenta. A ver. ¿Y cuál es el estímulo neutro? ¿Nadie se atreve? Ay, los tímidos. Ya comenzaron los tímidos ya, por el chat, por responder. Bueno, a ver, vamos a ver qué pregunta en el chat, a ver. Ramos me dice la campana lo era. ¿La campana o pandereta? Pues claro, muy bien, claro, claro. Muy bien, Ramos, sí. Esa es, ¿ya? La campana o pandereta. Y muy bien, y ella dice, o él dice lo era, ¿no? Lo era. Claro, lo era, porque en un primer momento se supone que esa pandereta no genera que él voltee la mejilla para succionar, ¿no? Pero después, al ser asociado con la caricia, sí,
Sí, muy bien respondido. Sí, la pandereta lo era. ¿Ya? Bueno, lo retomemos. Acá lo que te han preguntado es, te preguntan, en este caso el estímulo condicionado es, sí, el mismo, pues, la pandereta, el sonido de la pandereta, ¿no? Que primero era neutro y ahora es condicionado, asociado o apareado. Muy bien respondido. 1A. 2. Después de que María sufriera varios asaltos, esta le teme a cualquier persona que se le acerca en la calle. Según el condicionamiento clásico, ¿qué proceso explicaría dicho comportamiento? Ya, acá sí voy a tener que explicarte, salvo que alguno sepa la respuesta, pero igual yo voy a explicar, ¿ah? ¿Alguien quiere responder o quieren que explique primero esto? A ver, me dicen. ¿Alguien tiene la respuesta o quieren que explique? A ver. ¿Puede ser generalización? Exacto. Y esa es la respuesta. Muy bien. Y es la misma niña que está respondiendo hace rato, me equivoco. Eres tu hijita, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Ramos. Ramos, muy bien, Ramos. Estás en todas, ¿ah? Ya. A ver, quiero que aparezca acá. Ah, y ahora sí. Ya, sí, ahora les explico. ¿Ya? Sí, sí. Generalización se llama eso. A ver, les explico. ¿Ya? A ver, acá está. Ah, acá está justo. Esto es repasar un poquito y agregar lo que la semana pasada vimos, ¿ya? A ver, acá está, al último está la generalización de estímulos, ¿ya? Y te comento, ¿ya? ¿Te acuerdas del experimento de Pavlov, no? Pavlov, tiene un perro de hambre, le muestra comida, el perro saliva, luego le toca la campana, el perro no saliva con la campana, pero luego le presentan juntos, ¿no? La comida y la campana, la comida y la campana, el perro saliva. Al cabo de un tiempo, el perro escucha la campana y saliva, ¿no? Entonces la campana es el estímulo condicionado, ¿ya? Y salivar es ante el sonido de la campana, es la respuesta condicionada, ¿ya? Listo. Un día dice que Pavlov llega al laboratorio, ¿ya? Abre la puerta y encuentra a los perros salivando. Y él dice, pero ¿por qué salivan si no he tocado la campana? Dice él. ¿Y sabe qué cosa descubre? Que los perros salivaban al escuchar el sonido de las llaves. Es que el sonido de las llaves es parecido al sonido de la campana, ¿te das cuenta? Eso es generalización. ¿Ves? O sea, ya no solamente reaccionan ante ese estímulo, que es el sonido de la campana, sino otros similares o parecidos. ¿Ya? Eso se llama generalización de estímulos. ¿Qué es lo que también pasó en ese ejemplo? Pues, ¿sí o no? ¿No? Esta chica fue asaltada, ¿ya? Supongamos incluso, ya, supongamos que quien le asaltó tiene ciertos rasgos, ¿ya? Era moreno y alto. A partir de ahí, cada vez que ve un moreno, ella se asusta. Racista, no, digamos que es más, ¿no? Una generalización, ¿no? De este tema, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? De eso se trata. ¿Ya? A ver, veamos acá que dice generalización de estímulos, ¿ya? Dice, una vez producido el condicionamiento, el sujeto no solo reacciona ante el estímulo condicionado, que es la campana, sino ante estímulos que se asemejan a él, sonido de unas llaves, el timbre, etcétera. Cuanto más similar sea el estímulo al estímulo condicionado original, mayores serán las probabilidades de que ésta se emita la respuesta condicionada. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la respuesta condicionada en el ejemplo que acabamos de ver es ante el asalto, ¿no? ¿Dónde está esto? Acá está, ¿no? Después de que María sufriera varios asaltos, le teme a cualquier persona que se le acerca. Al comienzo pasaban por su costado personas y ella no sentía temor, ¿ya? Eso era neutro, ¿ya? Era neutro esto de que pasen personas cerca a ella, era neutro, no se asustaba. Pero desde que la asaltaron ya asocia, ahora ve gente, ¿no? Y se asusta. Eso se llama generalización. Muy bien respondido. Sigamos. ¿Ya? ¿Está bien, no? ¿O hay dudas? A ver, chicos, ¿está claro? ¿Se entendió lo que es la generalización, chicos? Chanchos, muchachos. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Si no, profesor. ay, ay, ay. Si no, Jarita, yo tenía, les cuento, por si acaso, un ejemplito más bajo la manga. Un ejemplito bajo la manga, ¿no? Por ejemplo, a ver, al bebé Albert, ¿ya? A ver, le hicieron el siguiente condicionamiento, ¿ya?
Tenía 11 mesecitos, ¿te acuerdas? Watson hace este experimento, ¿ya? Le acerca en su cuna, está sentadito en su cuna él, 11 meses, todavía no camina, una rata de laboratorio, ¿ya? Esas ratas blancas, ¿no? El pequeñito siente curiosidad, pues la quiere acariciar. Cuando la toca, a su costado, atrás de él, ¿ya? ¿Sabes qué hace el abusivo de Watson? Tiene un fierro y una tapa de olla. ¡Plah! Fuerte, fuerte suena. ¡Plah! El bebé se sobresalta y llora. ¿Ya? Llora. Pero es por la lata, ¿sí o no? Por el sonido de la lata. No es por la ratita, es por el sonido de la lata y el fierro, que es estruendoso, escandaloso. Listo. Pasa una media hora y otra vez le pone la rata en la cuna. Otra vez el pequeño tiene curiosidad y la quiere agarrar. Y cuando la toca, otra vez, ¡plas! El sonido estruendoso y el bebé se sobresalta y vuelve a llorar. ¿Ya? Solo hacen varias veces, 4 o 5 veces. ¿Ya? Al cabo de un tiempo, el bebé solamente ve la rata nomás y ya se pone a llorar. Solamente viendo la rata, se pone a llorar nomás. ¿Por qué? Asociación de estímulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a él está con miedo que va a tocar la rata y va a ocurrir ese sonido, te das cuenta, estruendoso. Entonces él ya viendo la rata nomás ya llora, ya, ya. Ahora, generalización. No solamente le agarró miedo a la rata, le agarró miedo al conejo y a otros animalitos más, al cuyo, a cualquier otro animal que se le parezca. Ya está cerca un conejo, ya está temblando, ya está con miedo, ya está a punto de llorar, ya. ¿Ves? Eso es condicionamiento y eso es la generalización. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Listo, por si acaso tenía ese ejemplo bajo la manga, por si alguno me preguntaba más. Ya, 3, a ver. 3 y 4, a ver. Les doy también un minuto para que lean la pregunta 3 y busquen una respuesta. A ver, ahorita yo pregunto, ¿ah? Muy bien, les escucho a ver. ¿Quién me contesta la pregunta 3? Extinción y temblar. Extinción y temblar. La extinción, pues claro, claro, la extinción, eso está bien. Temblor, estaba buscando esa alternativa, no la veo acá. Ya, extinción. Luego me explicas por qué también temblar, ¿ya? Ahora vamos a ver. Si eso se llama extinción, chicos, ¿ya? Extinción. A ver, dice, mira, Juan ha sufrido muchas mordeduras de perros. Ah, son muchas, ¿no? ¿Cuántas veces le ha mordido al pobre Juancito, el perro? Ya, vamos a ver. Supongo que muchas será, pues, 5, ¿no? Pues son muchas, ¿no? Más. Bueno, lo cual le generó fobia. Una fobia es un miedo irracional, ¿no? Sin embargo, en la actualidad ya no les tiene miedo, porque cada vez que veía un perro, eso debe pasar últimamente seguro, ¿no? Ya no le muerden a los perros, como ya no le muerden, entonces ya desapareció el miedo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso se llama extinción. Ah, ya, por eso decías temblar, ¿no? Que como que ya no tiembla, ya no ocurre esa conducta de temblar, asustarse ante el perro, ¿no? A eso te referías con extinción. Sí, está muy bien, extinción entonces. Ya. Ahora, pero igual quiero que quede bien, bien claro esto, ¿ya? ¿Qué es la extinción? Dice, mira, es la disminución o desaparición de la respuesta condicionada debido a que el estímulo condicionado, la campana por ejemplo, se presenta repetidas veces sin asociarse con el estímulo incondicionado que son los alimentos. Ya. A ver, acá hace alusión al ejemplo pues del perro de Pavlov, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Entonces el perro había aprendido a salivar, ¿no? Escuchando la campana nada más, porque estaba asociado a la comida, ¿no? Ya, pero ahora mira, pasa esto. Día uno, suena la campana, el perro saliva, pero no hay comida. Día 2, suena la campana, el perro sigue salivando, aunque no hay comida. Día 3, suena la campana, el perro saliva poco, pero todavía saliva. No hay comida. O sea, ¿no? Llegamos al día 10, ¿ya? Suena la campana y el perro ya no saliva ya. Se extinguió esa conducta. Se extinguió, desapareció. Claro que yo podría
lograr un reaprendizaje. ¿Cómo? Otra vez lo condiciono, pues otra vez toco la campana y ahora sí con la comida juntos, ¿no? Y así el perro nuevamente aprende a salivar cuando suena la campana, ¿ves? Pero en un primer momento se extinguió, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, parecido, ¿ya? Yo a mi perro, te contaba, le enseñé a dar la patita. ¿Cómo? Yo agarro su pata y le daba comida en la boca. Pata, comida en la boca. Bueno, en realidad es algo que siempre he hecho desde adolescente. Todos mis perros por eso siempre han sabido dar la pata, ¿no? Saludar dando la patita. Porque así les enseñaba yo. Agarro su patita y le pongo comida en la boca. Agarro su patita y le pongo comida en la boca. Así aprenden a dar la pata ellos, ¿ya? Pero hubo un tiempo cuando estaba en la universidad que yo tuve que viajar, te cuento, ¿ya? Me fui por unos meses al extranjero. Y le dije a mi hermano que por favor cuidara a mi perro, pues, ¿no? Pero él no le daba o sea, el perro le daba la pata y él, qué gracioso, sí. Hola, Firula, y le daba la pata. Pero no lo reforzaba, no le daba comida, pues. O sea, al cabo de unos meses se extinguió la conducta. Cuando yo regresé, mi perro no me dio la pata, no me saludó así, ¿ah? Como todo perro, movió la cola, lo saltó. Aparte que estaba muy emocionado, ¿no? Pero no me dio la pata. Yo quería que me dé la pata, a ver, patita, 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 y me miraba, no me daba la patita. Se había extinguido la conducta. Entonces tuve que actuar el reaprendizaje. ¿Cómo? Otra vez le agarré la patita y le daba comida. Pero ahora aprendió más rápido ya, pues, porque era como que se acordó nuevamente lo que tenía que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el reaprendizaje y la extinción, ¿ya? Entonces la extinción básicamente es quitar un reforzador, ¿ya? Un ejemplo más, ¿ya? Para esto de la extinción. Un niño pequeño, por ejemplo, ¿ya? Le pide a su mamá helado. Su mamá le dice, no, está haciendo frío, ¿cómo se te ocurre en este invierno te comprar helado? ¿Estás loco tú? Pero el pequeñito insiste, ya con una voz quejosa, ya, mamá, helado. No, hijo, no. Entonces el niño sube la frecuencia, pues se tira al piso, ya, mamá, helado, quiero helado, que se tira al piso. La mamá le compra el helado. Ya, ¿qué cosa ha hecho la mamá al comprar el helado? Reforzar esa conducta. Pues, claro, está reforzando la conducta de tirarse al piso, de hacer berrinches, claro, claro, claro. Luego la mamá se va a quejar, ay, mi hijo, qué carácter tiene, fuerte, no, no es carácter. Ella le está reforzando esa conducta. Es más, nota que las próximas veces, ya ni siquiera mamá helado, de frente él se va a la parte del quejido. Él de frente comienza con su de frente ya se va, ya se saltea ya. Nos salteamos algunas etapas ya, de frente ya al berrinche, porque sabe que el berrinche le va a llevar a lograr el objetivo que él tiene, pues. ¿Ya? Entonces un psicólogo observa eso y le dice, vamos a extinguir esa conducta, ¿no? Castigarla no, porque hay mamá que dice, ay, lo castigo, yo lo sueno, le meto su palmazo en el poto, en la mano, va a ver ahí. Y así, con el castigo también podrías eliminar esa conducta del berrinche, claro que sí, claro que podrías. Y de repente está más rápido, pero las consecuencias le estás enseñando que las cosas se resuelven a golpes. No te sorprenda luego que algún día él también golpee a otros chicos o a sus hermanos, porque tú les enseñabas a resolver las cosas a golpes. ¿Ya? Ese es el inconveniente, pues. Porque repito, sí, tú le castigas, se tira al piso, hace su berrinche, ¡pa! Su correazo, ni más, o lo va a pensar mucho la próxima vez para tirarse al piso, ¿no? Pero repito, le estás enseñando a ser violento. Además que lo estás traumatizando, lo estás asustando también, ¿no? ¿De acuerdo? No. Entonces lo mejor es aplicar la extinción. ¿Cómo la extinción? La próxima que pida algo y quiera tirarse al piso, no le hagas caso, no cedas, no le compres el helado, porque le estás reforzando. No refuerces, quítale ese reforzador. Pero entonces, ¿qué hago? No sé, distráelo con otra cosa. Vamos a ver televisión, vamos al parque, mira esto, mira este juguete, cualquier cosa. Distráelo con otra cosa, pero no cedas, ¿ya? De tal manera que así poquito a poquito se va extinguiendo su conducta de hacer berrinches. ¿Por qué? Porque el reforzador, que era comprarle lo que él quería, va desapareciendo, ¿ya? Esa es la extinción entonces, quitarle el reforzador para que la conducta negativa desaparezca. ¿De acuerdo, muchachos? Ya, esa es la extinción. ¿Ya? ¿Qué más? Ramos Figueroa me está preguntando por el estímulo material, si el estímulo es material o inmaterial. Hay ambos ramos. Hay estímulos materiales e inmateriales, ¿ya? Por ejemplo, este es bien fácil, ¿no? Un estímulo material, ¿ya?
Por ejemplo, un chico sacó 20 en un examen, la mamá le compra sus zapatillas, le compra su celular, le compra, no sé, cualquier cosa, o le prepara su comida favorita. Esos son estímulos materiales, ¿no? Comprarle un celular, una zapatilla, ropa, comida, todos son estímulos materiales. Y los inmateriales, un estímulo inmaterial sería que simplemente saca buena nota y mamá le sonríe. Una sonrisa, por ejemplo, es inmaterial, ¿no? O lo felicita, ¿no? Ese es inmaterial, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces hay chicos que sí, sacan buenas notas, no esperando algo material, ¿no? Simplemente lo hacen porque sienten que es su deber y porque se sienten bien viendo a mamá y a papá contentos, orgullosos, felices, ¿no? Eso es inmaterial, ¿ya? ¿De acuerdo? La sonrisa de mamá, la felicidad de papá, el orgullo de papá, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso también te estimula a ti, pero es inmaterial, ¿no? No hay nada más, no te han comprado nada para reforzar la conducta. La están reforzando simplemente con su buena actitud, con su sonrisa, con su orgullo, nada más. Eso es inmaterial, ¿no? O incluso también algo simbólico, también es inmaterial, algo simbólico, ¿no? Por ejemplo, un 20, por ejemplo, un diploma, también podría ser algo, ¿ya? Que refuerza también la conducta sin necesidad de comprarte algo material necesariamente. ¿De acuerdo? Listo, gracias por la pregunta. Ahora seguimos. 4. Rosa fue víctima de un asalto cuando esperaba un carro en la avenida Aviación. Y cada vez que pasaba por ahí se le escarapelaba el cuerpo. Comenzaba a temblar. Respecto al enunciado anterior, señale el estímulo condicionado. Ah, eso se refiere a su compañera con temblar. Eso saca temblar. Ah, ya. Muy bien. ¿Están de acuerdo? La respuesta es temblar. ¿Ahí qué dicen? A ver. Señale el estímulo condicionado. Dice estímulo, ¿ah? Avenida Aviación. Ah, vamos a ver, claro, claro, claro. Entonces no era temblar, ¿ah? No, no. Arriba sí podía haber sido temblar, aunque no decía, ¿no? Arriba era más extinción nada más. Ya, a ver, 4 acá, a ver. Claro, entonces, primero, pasar por la avenida Aviación le causaba miedo al comienzo, no, no, era neutro, no, no, tranquila, como cualquier calle. La asaltaron, ya, ahora sí le tiene miedo. Entonces, cada que pasa por la avenida Aviación, ese era neutro, ahora se ha vuelto estímulo condicionado, ¿no? Ahora le causa miedo, claro. Entonces, el estímulo condicionado es la avenida Aviación, que repito, era neutro, ¿ah? Siempre el estímulo condicionado antes ha sido neutro, ¿ah? ¿Ya? Primero ha sido neutro y luego se vuelve condicionado. Te repito, al comienzo era neutro, ¿no? Pasas por la avenida Aviación, como la avenida Angamos, que avenida tranquilo, es una avenida, es una calle. Pero desde que la asaltaron, ya hay una asociación. Avenida Aviación igual asalto. Entonces, Avenida Aviación, temblor de miedo, ¿no? Claro. Entonces, la Avenida Aviación es, sí, efectivamente, el estímulo condicionado, ¿ya? Y la respuesta condicionada sería temblar, pues, frente a esta Avenida Aviación, ¿no? Claro. Pero acá te están preguntando no por la respuesta, sino por el estímulo condicionado. Y esa es la Avenida Aviación. ¿De acuerdo? ¿De muchachos? ¿Preguntas? Chanchos. Seleccionados. ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya, entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿Con quién hablo? Estoy en el trabajo ahorita. Ya, ya. A ver, chicos. 3, ya. Ah, no, 4, ¿qué estoy hablando? Es que me llama a cada rato. Ya, a ver, chicos. 5, yo pensé que era urgente. Señala el enunciado que ejemplifica una respuesta incondicionada. A ver, ¿quién me dice? Respuesta incondicionada. Quiere decir refleja no aprendida, pues, ¿ya? Refleja o no aprendida. A ver, ¿cuál sería? ¿Alguna respuesta? A ver, vamos a ver por el chat de repente, medio timoratos. Ya. A ver, 5, me están diciendo. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Cuál sería ahí la respuesta incondicionada? O sea, refleja, no aprendida. ¿Cuál sería? A ver. El parpadear.
Claro, parpadear al oír un disparo cercano. Un disparo cercano o cualquier sonido fuerte, fuerte, fuerte cerca a nosotros va a generar que cerremos los ojos por una fracción de, ¿no? De segundo. Eso es parpadear, pues, ¿no? Cerrar los ojos, ¿no? Una o dos veces, ¿no? El miedo, pues, ¿sí o no? Claro, cualquiera. ¡Plá! Suena, ¿quién no cierra el ojo? A ver. Eso es reflejo, eso no se aprende, eso es reflejo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? En cambio, además, mira, los demás sí son aprendidos, mira. El perfume que nos hace recordar nuestra niñez. Claro, eso es, ¿no? Eso es aprendido por condicionamiento, ¿no? Ese olor te hace recordar la niñez. Por ejemplo, a mí, yo siento el olor a crayolas y al toque me transporto a mi niñez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es aprendido por condicionamiento, pues, ¿no es cierto? El sonido de la campana para anunciar el receso o el recreo, eso también lo aprendiste en el colegio, pues sí, ¿no? Suspirar ante la foto de promoción cuando también es aprendido, ¿ya? O sea, acá el único incondicionado reflejo es la A, parpadear al oír un disparo cercano, ¿ya? 6. En el condicionamiento clásico se aprende respuestas viscerales o emociones por asociación de estímulos, ¿no? Cuando hablamos de viscerales son respuestas reflejas, salivar, por ejemplo, ¿ya? Parpadear, por ejemplo, ¿ya? Roger ha tenido malas experiencias con su profesor, que siempre grita. Ahora, cada vez que ve a su profesor, empieza a transpirar y le genera mucho miedo. Señale cuál es la respuesta condicionada. A ver, dime, ¿cuál es la respuesta condicionada? ¿Qué me dice? La transpiración. Claro, esa es la respuesta condicionada, ¿no? Él suda ahora en presencia del profesor, ¿no es cierto? ¿No? Transpira y tiene miedo. Muy bien, la B es la respuesta. 7. En el condicionamiento instrumental, ¿te acuerdas que el instrumental es el operante también, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. A, se descubren reacciones fisiológicas en ciertos animales. No. Todo depende de la asociación entre el estímulo y la respuesta. Solo se producen animales, no, el hombre también. Se consolidan aprendizajes a partir de los tanteos. Ya, bueno, este detalle no lo hemos visto. Sí, Edward Fonday dice que aprendemos, ¿ya? Por tanteos y equivocaciones, ¿ya? Entonces él hace el siguiente experimento, ¿ya? Pone una rata, un laberinto, y en el extremo opuesto del laberinto pone queso. La rata se dirige hacia el queso, siente el olor, pues, pero tiene que pasar por el laberinto. Entonces ahí hay callejones sin salida y caminos que lo desvían, ¿ya? Pero así con todo, por ensayo y error, entre que tantea, se equivoca, vuelve a tantear y se equivoca, llega al queso. Cuando está dispuesta a comer el queso, Fonday agarra la rata y la pone de nuevo al comienzo, ¿ya? De nuevo al comienzo. Y la rata otra vez, pero ¿sabes qué? Ahora la rata hace más rápido el recorrido. ¿Sabes por qué? Porque esos caminos que le llevaban a callejones sin salida, ya no los va a repetir ya. Va a repetir solamente aquellas conductas o acciones que le acercan a la meta, ¿ya? Esta es la base del condicionamiento operante, pues, que dice que repetimos conductas reforzadas, ¿sí o no? Conductas castigadas no repetimos, ¿ya? Este es muy parecido, pues, ¿ya? Por eso esta es la base del condicionamiento operante, ¿ya? Repetimos conductas que nos acercan a la meta, ¿no? Y evitamos las conductas que nos alejan de la meta, ¿ya? La respuesta es la D. 8. A ver, para incrementar el consumo de llamadas de teléfonos celulares, una empresa de telefonía móvil ha decidido regalar minutos libres a los clientes que llegan a consumir un monto determinado en su línea. La empresa está aplicando el principio conductual denominado, a ver, ¿quién me dice? Reforzamiento positivo. Claro, claro. Tú repitas la conducta de llamar más, ¿no? Porque cada que tú llamas te premian, te dan un regalo, más minutos. Ese es reforzamiento positivo, así de simple. Muy bien. 9. Jorge sale más temprano de su casa para evitar la congestión vehicular y llegar a tiempo a su trabajo. ¿Bajo qué modalidad del condicionamiento operante se modificó la conducta de salir temprano? Debería decir adición, ¿no? De salir temprano de su casa. A ver, esta está más difícil, ¿ah? Esta sí está tranquila. A ver, los quiero ver. A ver, chicos. Para comenzar, a ver, mira, para que así tú hagas, si una pregunta así viene en examen de admisión, tú vas a proceder de esta manera. Mira, mira. Primero,
Jorge sale más temprano de su casa para evitar la congestión. O sea, él repite la conducta de salir temprano. Entonces, definitivamente, si repite la conducta, no es castigo, es reforzamiento, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. Reforzamiento, porque repite la conducta, ¿ya? Ya. Esto es salir más temprano de su casa. Ya, está repitiendo esa conducta. Ya, ahora sí. Ya reducimos las opciones. Ahora, ¿es reforzamiento positivo o reforzamiento negativo? Ya. Positivo, te suman algo. Negativo, te quitan algo. O desaparece algo. ¿Ya? Por ejemplo, si él sale de su casa y por salir temprano le dan un premio, ese sería reforzamiento positivo. Pero ahora, reforzamiento negativo, él sale de su casa y al salir temprano de su casa desaparece algo negativo, algo malo, ese es reforzamiento negativo. Ya, con toda esa ayuda, dime, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿quién me dice? Bueno, se quedan tan silenciosos, yo me asusto, creo que se cortó la... Ah, no, ahí está, si hay red. A ver, por el chat, estos no son valientes, chicos, ¿ah? Bueno, Grisel me dice que es el reforzamiento negativo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Sí, estamos de acuerdo, es el reforzamiento negativo. ¿Ya? Y ahorita voy a explicar cómo así, ¿ya? Sí, porque este es lo más complicadito que hemos visto hoy día. ¿Por qué reforzamiento negativo? Ya, primero reforzamiento porque él repite la conducta de salir más temprano. ¿Ya? No te olvides, reforzamiento incrementa la posibilidad de que una conducta se repita. En cambio, castigo, ¿ya? Hace que una conducta, que una conducta, perdón, desaparezca, ¿ya? Entonces acá es reforzamiento. Él repite la conducta de salir temprano. ¿Pero por qué negativo? Porque al salir temprano, resta, se le quita algo negativo. ¿Qué es lo negativo que se le quita, se le resta? ¿Qué cosa es lo desagradable que se le quita? El tráfico, pues, ¿ya? O mejor, bueno, para hablar con precisión, la congestión vehicular, eso le quita, el embotellamiento, ¿ves? Entonces, para él es desagradable la congestión vehicular, ay, está ahí, ¿no? Embotellado ahí, ya. Entonces, para evitar eso desagradable, él sale más temprano. Al salir temprano, desaparece eso desagradable, que es la congestión vehicular, ¿ves? Ese es el reforzamiento negativo, ¿no? Similar a cuando tú, por ejemplo, utilizas bloqueador solar. ¿Para qué? Para evitar lo desagradable que es después cuando te quemas, pues sí o no, ¿no? Te arde la espalda, no puedes ni dormir, hasta la sábana parece lija, ¿sí o no? Y entonces para evitar eso desagradable, que es estar quemado, tú repites la conducta de usar bloqueador solar. Aquí igualito, para evitar lo desagradable que es la congestión vehicular, sales temprano. Otro ejemplo, para evitar lo desagradable, que es que tu mamá te esté gritando y te diga desordenado, flojo, tiendes tu cama, ordenas tu cuarto para evitar eso desagradable. Entonces, y cada día repites la conducta de arreglar tu cuarto, tu habitación, para evitar lo desagradable, que es que mamá te esté gritando. ¿Ves? Igualito es acá, ¿ya? Salir temprano para evitar lo desagradable, que es el tráfico. Eso se llama reforzamiento negativo. ¿Se comprendió? ¿Quieren más ejemplos? ¿Está todo claro? A ver, me dicen, por favor. Sí, profesor, todo claro. Gracias, Toledo. Muy amable, hijito. Muy bien. 10. Una mamá premia a su hija Rosita con una golosina por haber comido todo su almuerzo. Desde entonces, Rosita siempre toma sus alimentos. Según el caso anterior, señale los enunciados correctos. ¿Ya? Vamos a ver, ¿ah? El estímulo reforzador son las golosinas. ¿Qué dices? Sí, ¿no? Verdadero. Claro, verdadero, ¿no? Entonces, cada que ella come, su golosina. Entonces, Rosita, ¿qué hace? Come porque ya quiere su premio, pues que es su golosina, ¿no? Ese es el estímulo reforzador. Muy bien. Comer toda la comida es una conducta refleja. No, no, porque al comienzo no lo hacía, ¿sí o no? No, no lo hacía. Ella ha aprendido a comer toda su comida, claro, a cambio del premio, ¿no? Al cambio del premio, que es la golosina. Es algo que ha aprendido porque no lo hacía, no lo hacía, ¿no? Entonces, no, porque el reflejo se supone que es innato, ¿no? ¿no? Pero no. Entonces, falso. Y la 3, la conducta operante es comer el almuerzo. Claro, esa es la conducta operante, ¿no? Que es a la que vamos a castigar. La conducta operante es aquella que va a ser castigada o reforzada. Sí, pues, comer el almuerzo. Ya, en este caso es reforzada con la golosina, ¿ya? Entonces, 1 y 3 son verdaderos, ¿ya?
Se acabó. Ahí está, muchachos. Una cosita más. Una vez yo le estaba enseñando así a uno de mis perros a dar esto, uno de los últimos perros que he tenido, ¿ya? A Jake le estaba enseñando a dar la patita, ¿ya? Entonces, como siempre, yo le agarraba la patita y le daba, y le ponía comida en la boca. Mi vecino ve eso y ¿sabes qué me dice? Ay, ay, vecino, así lo va a volver interesado al perro. Entonces yo le pregunté, pero ¿de qué otra manera aparece el perro? Aprende el perro. Ni modo pues que le explique, estos son los buenos modales, hijitos, y ese saludo. Él no me va a comprender, pues. Los animalitos aprenden por condicionamiento. En cambio, un ser humano, además de aprender por condicionamiento, también puede aprender de una manera cognitiva, se le puede explicar, ¿no? Esto a propósito de este último ejemplo, ¿no? A la niña tienen que darle el caramelo, porque es muy chiquitita todavía. Pero alguien más grande, por ejemplo, alguien como tú, ni modo que tenga, ya termina tu comida, te doy tu caramelo. No, no, a ti sí te tenía que explicarte, ¿no? Si no comes, te enfermas, mira, el cuerpo necesita nutrientes, vitaminas, y si no, el cuerpo comienza, ¿no?, a tomar de donde no hay, eso debilita hasta tu cerebro, que esto, que lo. O sea, te dan razones, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, sí, aprenden el animal y el hombre, pero los animales aprenden por condicionamiento. El hombre también, pero además el hombre aprende por imitación. Además, el hombre, el ser humano aprende también por razones, ¿no? Entiende, porque comprende ciertas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo quería plantear como reflexión final. ¿Ya? Me pregunta Grisel, ¿para el estudio funciona igual o ya depende de la motivación de cada uno? O sea, es algo interno. Es que somos muy diferentes, ¿ah? Algunos estudian nada más porque están esperando un premio, sí, sí, sí. Otros, en cambio, estudian porque les sirve a ellos mismos. Pues yo estudio, si mi papá me da un premio, bacán, y si no, igual tengo que estudiar por mí, dicen algunos, ¿no es cierto? En cambio, hay otros que llegan con su 20 a su casa, y están mal acostumbrados, pero llegan con su 20, ya papá, ¿qué me vas a comprar? De frente ya, ¿no? Uy, yo imagínate, en mis tiempos yo que llevar con, hacía mi mamá será para que 20, y ese es tu trabajo, pues así me decía ella, ¿no? Tus estudios son tu trabajo, ¿no? O sea, si sacas 20, muy bien, y si no sacas 20, también te cae, ¿no? Así me decía, así era antes la educación, ¿no? Entonces sí, pues depende de cómo estás motivado, ¿no? Cómo está motivado cada uno. Yo estoy seguro que ustedes, chicos de selección, la mayoría estudia porque siente el deber, ¿no? El imperativo ¿no? Así adentro, sientes que tienes que hacerlo. Es más, cuando no estudias, no te sientes, no, o no has cumplido la tarea, te sientes mal, disconforme, ¿no? ¿No es cierto? Entonces lo haces porque a ti te nace, ¿no? No necesitas esos premios así, ¿no? Materiales, ¿no? Pero en cambio hay otros que sí necesitan premios, sobre todo los niños, ¿no? O la gente más, o los jóvenes inmaduros, ¿no? Ellos necesitan todavía un premio, ¿no? ¿Ya? Pero ahora además, si hablamos de estudios, más bien fíjate y acuérdate lo que han señalado hoy día Ausubel y Brunner, ¿no es cierto? Que propone Ausubel, ¿no? Cómo ocurre el aprendizaje escolar, ¿no? Ausubel dice relacionando la nueva información con los saberes previos, ¿ya? No memorices, no, relaciónalo con tus saberes previos. Entonces en clase haz escucha activa, no escucha pasiva nada más, ¿ya? ¿Qué quiere decir escucha activa? Ya, lo que el profesor te va diciendo, relaciónalo, vincúlalo con tu experiencia, con lo que ya sabes, con tus saberes previos, ¿ya? Y lo otro es lo de Brunner, ¿no? Tú mismo trata de descubrir tus propios conceptos, ¿ya? Eso te va a servir mucho también. Bueno, muchachos, espero que la clase les haya sido propicia, productiva, ¿ya? Y bueno, si no hay preguntas, hasta ahí quedamos. O hasta ahí llegamos, debería decir.